Las condiciones prevalecientes durante la década de 1930 incluían un desempleo masivo a niveles que en 1930 específicamente el gobernador Roosevelt encontró que había 60% de los varones adultos desempleados en Ponce. Había también usinariasis, tuberculosis y enfermedades que el Departamento de Salud llamaba enfermedades de hambre, porque consideraban que este es uno de los climas más saludables del mundo. Durante esos años la clase trabajadora se sintió traicionada por sus propios líderes del Partido Socialista, porque ellos llegaron incluso a negociar contratos con los azucareros sin siquiera preguntarle a los trabajadores si esos contratos les gustaban o estaban bien. Y por esa razón empezó a ocurrir en 1934 que los trabajadores, cuando llamaron a una huelga, llamaron precisamente a don Pedro Albizu Campos a dirigir esa huelga. Y eso creó muchos problemas con al gobierno norteamericano en Puerto Rico en ese momento. De 1934 en adelante, las condiciones en Puerto Rico, las condiciones de desempleo y de hambre eran tan grandes y las soluciones que se buscaban y no se encontraban al principio fueron de tal naturaleza que básicamente el Partido Nacionalista respaldaba toda una serie de medidas para mejorar la condición del trabajador puertorriqueño y para mejorar la condición de Puerto Rico en general. Y la medida principal que buscaba era la independencia de Puerto Rico. Para bregar con esa situación, el gobierno norteamericano en ese momento desató dos soluciones, dos medidas para solucionar o respaldar el sistema colonial. La primera medida fue una represión brutal al Partido Nacionalista y la segunda medida fue las ayudas federales para los pobres. Cuando primero se aprobaron esas ayudas, en el año 34 como ayuda de emergencia llegaron como al 40% de la población. Para el año 36 decía un informe federal que había 77% de la población que era elegible. Eso no quería decir que todos lo recibieran, pero por lo menos más del 60% de la población recibía ayuda federal en ese momento. Además, en 1936 los Estados Unidos trató en un momento, mediante la ley Tydings, el proyecto Tydings, de ayudar a que los puertorriqueños mismos votaran en contra de la independencia. Se ofreció un proyecto de independencia que era tan y tan terrible, tenía unos costos económicos tan graves, que debido a eso se esperaba por las autoridades norteamericanas que los puertorriqueños votaran en contra de la independencia. Sin embargo, cuando un informe de la misma PRA, el 2 de mayo de 1936, señala que si la ley Tydings se aprueba, los puertorriqueños van a votar masivamente en favor de la independencia, la ley Tydings se engavetó y no se supo más de ella. La crisis económica que se conoce como la crisis del 29 en Puerto Rico empieza en 1927 con la caída del mercado del azúcar. Y no es hasta que llegan los programas de nuevo trato a los Estados Unidos en 1933 que se empieza a utilizar los mecanismos que se inventó ese presidente Roosevelt con los programas de nuevo trato para poder superar la crisis. La idea era básicamente, más que ayudar a los pobres, reglamentarlos. La idea era poder organizar a la gente que por primera vez se encontraba desempleada o se encontraba desempleada por un tiempo largo, para que no se revolucionaran. Y la idea en ningún momento fue mantenerlos con ayuda federal continua. La idea era sencillamente por un tiempo darles ayuda federal en lo que se organizaban y después que estuvieran dispuestos a trabajar a salarios más bajos aún. En los Estados Unidos eso funcionó un poco mejor que en Puerto Rico. En Puerto Rico los salarios no podían ser más bajos de lo que eran antes de empezar la crisis.
y sin embargo el mecanismo de ayuda federal sí sirvió para dar empleo incluso a gente de la clase media en los años de 1935 a 1938. Los dos programas principales eran la PRERA, que era ayuda de emergencia para que la gente no pasara hambre, y la PRA. La PRA tenía la idea de reconstruir la economía de Puerto Rico. Sin embargo, no lo logró. Se viene a lograr la reconstrucción de la economía de Puerto Rico, o el principio de esa reconstrucción, años más tarde, bajo otro novotratista que vino a Puerto Rico, el gobernador Togwell. En 1938 bajaron los fondos federales en Estados Unidos y en Puerto Rico, y ya eran menos del 50%, del igual al 50% del presupuesto de Puerto Rico. Pero para 1939, cuando empieza la guerra europea, los Estados Unidos empieza a preocuparse enormemente del rol de Puerto Rico. Lo llamaban entonces el defensor del Caribe, o el portón, el gate del Canal de Panamá. Con la utilización de Puerto Rico como punto de control militar para el resto del Caribe, era necesario rápidamente pacificar la isla, y además era necesario construir toda una serie de bases militares. Y por eso, a partir de 1939, el programa de la PRA, que había sido un programa de reconstrucción económica, se convirtió en un programa de construcción militar. En 1939 se crea la fábrica de cemento, precisamente para construir las carreteras militares, para construir toda una serie de bases, y veremos que de 1939 a 1942 se va subiendo continuamente los gastos federales en Puerto Rico para esos usos militares. Es después de 1942, ya entrados los Estados Unidos en la guerra, que empiezan a bajar los gastos de construcción militar, porque ya se habían hecho casi todas las construcciones. La principal de esas construcciones fue la base naval de Roosevelt Roads, en Ceiba. Y la segunda más grande de las construcciones que se hizo fue la base aérea de Rainey, o Borinquen Field, como se conocía en aquel momento. La primera base se dice por algunos que era incluso una base preparada para recibir a los reyes de Inglaterra si tenían que salir de Inglaterra por razón de la invasión alemana a ese país. Eso es un poco dudoso, porque me parece que más bien hubieran ido al Canadá que venir a Puerto Rico. Pero de todas maneras se discutió esa posibilidad, y esa base naval de Roosevelt Roads desde el principio tiene niveles subterráneos y submarinos, o sea, tiene donde guardar submarinos, tiene varios niveles que no se ven a flor de tierra. También hoy en día se dice por la misma base que ellos son la estación naval más grande en todos los Estados Unidos, o que tienen los Estados Unidos en todo el mundo. La diferencia entre una estación naval y una base es que una base naval solo sirve a la Marina de Guerra, mientras que una estación naval sirve también a la Fuerza Aérea, al Ejército y a todas las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Entre 1940 y 1947 se trató de sentar las bases para un capitalismo nacional. De una parte se pasaron una serie de leyes para mejorar las condiciones de los trabajadores, estableciendo salario mínimo, estableciendo 8 horas de trabajo, estableciendo que había que pagar horas extras si se trabajaba más allá de las 8 horas de trabajo, y estableciendo también seguro industrial, o sea, seguro para los trabajadores en caso de que tuvieran accidentes industriales. Además de eso, se crearon toda una serie de organismos para modernizar el Estado bajo la dirección del gobernador Togwell, con el objetivo de poder por primera vez contabilizar el ingreso per cápita, contabilizar el Producto Nacional Bruto, toda una serie de cosas que estamos acostumbradísimos hoy en día. Y también se estableció la Junta de Planes y el negociado de presupuesto y la administración de fomento.
En sus inicios, la Administración de Fomento lo único que quería era crear una serie de fábricas puertorriqueñas y el objetivo era hacer que esas fábricas las creara el Estado con fondos que se había ganado Puerto Rico con la venta de ron durante los años de guerra, para demostrarle a los azucareros puertorriqueños y a la gente en Puerto Rico que tuviera algún dinero, que las fábricas podían, o sea, industrializándose se podía ganar dinero, que una fábrica hacía dinero. El objetivo, por lo tanto, no era que el gobierno siguiera controlando las fábricas, sino que demostrara que se podía ganar dinero con ellas y se las vendiera a capitalistas nacionales. Al terminar la guerra, sin embargo, ocurre que no todas las fábricas se habían creado, que se pierde la fuente de ingreso de los dineros ganados por el ron durante la guerra y que a la vez las fábricas que sí se habían fundado no estaban ganando dinero de la manera que Fomento creía que debían ganar dinero. A la vez que esto ocurría, tampoco se había logrado en el momento que termina la guerra empezar la emigración masiva de puertorriqueños que tenía en mente el gobierno norteamericano aquí desde 1934, desde el momento que hacen el Plan Chardón. Esto no había logrado hacerse porque esa emigración iba a ser principalmente hacia países latinoamericanos y a las alturas de 1937 solo Santo Domingo o República Dominicana interesaba recibir a los puertorriqueños. Cuando Trujillo mató 5.000 haitianos, los americanos decidieron no mandar puertorriqueños allá. Y más adelante, en el 44, se estaba estudiando enviar puertorriqueños a Venezuela. Así que los problemas de la natalidad, de la cantidad de puertorriqueños desempleados, a pesar de que el empleo sube entre el año 40 al 50% de gente empleada en esa década, no se habían resuelto cuando llega la terminación de la guerra. Si uno une a esto el hecho de que al terminar la guerra en los Estados Unidos había una gran cantidad de capital excedente que deseaba ubicarse en países donde los salarios fueran más bajos y donde pudieran hacer mejores ganancias, pues uno ve en cierto modo que hay una unión de intereses de ambos grupos en este sentido para lograr que Puerto Rico se establezca como se estableció a partir del 47-48 como una meca para las corporaciones privadas norteamericanas. Se llamaba el proyecto de industrialización por invitación. Y es interesante que en 1948, cuando el general Marshall, secretario de Estado de los Estados Unidos, va a Bogotá a crear la Organización de Estados Americanos, allí los latinoamericanos le piden un plan Marshall para América Latina. Y él les dice, no tenemos dinero para eso. Pero si ustedes se vuelven en buenos anfitriones para el capital privado norteamericano, entonces van a poder mejorar sus economías mucho. Y el ejemplo de cómo ser buen anfitrión al capital privado norteamericano fue Puerto Rico. Las dos bases principales sobre las cuales se estableció el proyecto Manos a la Obra eran la emigración masiva de puertorriqueños y la creación de empleos industriales que serían mejor pagados que los empleos agrícolas. Indiscutiblemente una cosa complementaba a la otra, porque una bajaba la cantidad de desempleados sacando gente de Puerto Rico y la otra creaba empleos a sueldos más altos que los empleos anteriores. Es interesante que el gobierno de Puerto Rico estableció una oficina de emigración en Nueva York desde el año 38, con los planes que había de que salieran puertorriqueños de Puerto Rico. Y que esa oficina incluso en el año 45-46 ayudó los planes de fomento de invitar industrias a Puerto Rico. También es interesante apuntar que en el año 45 se pasó por la legislatura la primera ley dando exención contributiva a las compañías norteamericanas que se quisieran establecer aquí. Y sin embargo, el gobernador Togwell la vetó. En su mensaje de veto explicaba que él no entendía cómo Puerto Rico había estado los últimos 6 años tratando de salir, o 10 años tratando de salir de la
corporaciones agrícolas absentistas, que todo eso fue lo de la ley de tierras y lo de las 500 acres y lo de los casos que se llevaron a corte para eliminar las corporaciones o limitar las tenencias de tierra a las corporaciones agrícolas absentistas, y que ahora iba a crear un esquema de corporaciones industriales absentistas, que él no estaba de acuerdo con eso. Así que fue solo después que Tocqueville terminó en Puerto Rico y se fue en el año 46, y que en el año 47 teníamos a Jesús T. Piñero, el último gobernador nombrado por un presidente de los Estados Unidos, pero el primer puertorriqueño, que se aprobó la ley de promoción industrial que vino a ser el tuétano del programa de industrialización por invitación. Como resultado de estas políticas y estas programaciones, entre 1945 y 1955 emigraron más de 500.000 puertorriqueños a Estados Unidos. Y la emigración siguió, no siguió a esa tasa tan alta, pero siguió. Por esa razón, entre 1950 y 1960, aunque la población general del país crece en 170.000 habitantes más o menos, la población en edad de trabajar y por lo tanto en edad de votar crece solo en 29.000. Es curioso pensar que quizás el consenso que duró tantos años, el consenso de los 28 años del Partido Popular, estaba relacionado indiscutiblemente con el hecho de que la gente que votaba en 1960 eran casi todos gente que habían votado en los 1940 también, y que consideraban que el Partido Popular y don Luis Muñoz Marín los había sacado a ellos de la pobreza. Por otro lado, la gran cantidad de gente que emigró era para sacar la pobreza de Puerto Rico, y sin embargo muchos de ellos vivieron en gran pobreza en Estados Unidos. O sea, que no dejaron de ser pobres, sencillamente mudaron su pobreza de Puerto Rico a Estados Unidos. Por el otro lado, en cuanto a las fábricas que se estaban creando, desde el principio había una intención de que las fábricas fueran no solo de industria liviana, sino también industria pesada. En otras palabras, la industria liviana realmente crea mucho mayor empleo, pero la industria pesada no vino porque se acabó el tiempo de la industria liviana, sino porque hubo una planificación específica. Se ve en los discursos de don Luis Muñoz Marín al país en 1951 y 52, que a partir de 57 iban a traer la industria pesada. La industria pesada también se conoce como industria de alto contenido orgánico de capital, lo que quiere decir que tiene como contraparte un bajo contenido orgánico de empleo. Y aunque la industria pesada indiscutiblemente produce más ganancias para los señores que llevan a cabo la industria pesada, tiene indiscutiblemente también unos costos mucho más altos de infraestructura. Es curioso que fueron esos costos de infraestructura de la industria pesada los que hacen subir enormemente la deuda pública de Puerto Rico a partir de 1960, según se va haciendo ese tipo de industria. De otra parte, podríamos hablar de los efectos o de los, ¿cómo diría yo?, de las condiciones políticas, de cómo cambiaron las condiciones políticas en la época de la industrialización. O sea, el modelo de industrialización por invitación posibilita a su vez el modelo del Estado Libre Asociado. En primera instancia, el verdadero cambio fue el cambio hacia el gobernador electivo. La ley de gobernador electivo se hace en 1947 y desde 1948 se elige el primer gobernador puertorriqueño. Él a su vez se empeña en ir a Estados Unidos a que se trate de crear un modelo político que los puertorriqueños mismos hayan creado, hayan escrito, que escriban su propia constitución. Y aunque básicamente si uno examina la Constitución del Estado Libre Asociado y la ley Jones, según enmendada en 1947,
La diferencia es mínima. Sin embargo, se hizo una gran celebración alrededor de la creación de este modelo constitucional de Estado Libre Asociado. Esto no solo servía al gobierno puertorriqueño, sino que también servía al gobierno norteamericano, porque a partir de 1946 en las Naciones Unidas se exigía que se diera un informe anual sobre los territorios coloniales que tuviera un Estado metropolítico. Los Estados Unidos así rindió informes para Puerto Rico hasta 1952 y temprano en 1953, aprobada la Constitución de Lela, consigue que las Naciones Unidas en alguna forma acredite el Estado Libre Asociado. El mismo nombre de Estado Libre Asociado en castellano es una de las cosas que existía en una resolución de las Naciones Unidas de 2 años antes, como una de las formas en que se podía dejar de informar a las Naciones Unidas por un Estado metropolítico sobre un territorio, si ese territorio se convertía en país independiente, Estado Libre Asociado, o se asimilaba a la metrópoli. Los Estados Unidos consiguen esto en Naciones Unidas sencillamente porque esta es la primera etapa de las Naciones Unidas, cuando los Estados Unidos tenían una mayoría extraordinaria en la Asamblea General. Y sin embargo, y a pesar de esto, los aliados de los Estados Unidos no votaron con ellos, los aliados europeos, porque esto hace que a partir de la votación sobre Puerto Rico, cualquier Estado que tenga una colonia no puede dejar de informar sobre la colonia a menos que la Asamblea General le dé permiso para así hacerlo. A partir de 1973, el modelo económico de Puerto Rico, que era bastante frágil, se vuelve todavía más frágil. De ahí en adelante se van desarrollando lo que podríamos llamar los 4 pilares, un poco flojos, pero pilares de la economía de Puerto Rico, que la convierten, en mi opinión, en una economía totalmente artificial. Primero de esos pilares es los fondos federales para la pobreza, que a partir de 1976 crecen de una manera brutal. Y son entre 1976 y 1981 la única área de crecimiento grande de la economía. El segundo pilar de esta economía son los fondos 936, que son los fondos que se depositan en los bancos por las corporaciones norteamericanas por año y medio antes de devolverlos a los Estados Unidos sin pagar impuestos. Este segundo pilar ascendía en 1985 a 7.000 millones de dólares. El primero ascendía para el mismo año a 5.900 millones de dólares. Y si uno tiene en cuenta que el Producto Nacional de ese año ascendió a 14.000 millones de dólares, se dará cuenta de cuán poca producción interna se hizo en Puerto Rico para el año 1985. También habría que señalar que de esos fondos federales, solamente 1.200 millones de ellos sirven para mantener al 58% de los puertorriqueños. La tercera pilar en que está parado la economía de Puerto Rico es la emigración masiva. Sigue siendo necesario que haya emigración masiva y a pesar de eso hay desempleo masivo también para que este modelo se sostenga. Y el cuarto pilar es la deuda pública, que señalé antes, que empezó a ascender desde 1960. La deuda pública ascendía en 1985 a 12.000 millones de dólares y era igual a 4.000 dólares por cada puertorriqueño. Esto es más del doble de lo que es la deuda pública per cápita en Chile, que es el país que tiene la deuda pública per cápita más alta en América Latina. Y además es una suma mucho más grande que la deuda per cápita de cualquier estado de la Unión Americana. Puerto Rico paga por esa deuda en tener menos empleos peor pagados y sobre todo en la desnacionalización de la riqueza. Vale decir que en 1969 había un 69% de los bancos en Puerto Rico estaban en manos puertorriqueñas. 10 años después,
solamente 30% de la banca en Puerto Rico estaba en manos puertorriqueñas y ahora que es 8 años más tarde, no sé la cifra, pero estoy segura que es más baja del 30%. O sea que van pasando más y más de las riquezas puertorriqueñas a manos extranjeras, y quiero decir con extranjeros gente que no vive en Puerto Rico, estoy hablando de los que no residen en esta isla. Por lo tanto, las ganancias producidas por esas riquezas se van de Puerto Rico. Es un modelo tan frágil que por esa razón es muy difícil conseguir que los puertorriqueños voten para cambiarlo. Los puertorriqueños dependen de que el modelo se mantenga. A la misma vez, las cantidades grandes de fondos que he mencionado, que son los pilares de los cuales depende esta economía, ninguno de ellos depende de ninguna decisión que tome el gobierno de Puerto Rico. O sea, si se quedan o se van, si se cambian, si siguen manteniendo la economía de Puerto Rico, todo esto son decisiones que se toman fuera del ámbito de Puerto Rico. Esto ha causado una descomposición social que conocemos bastante profundamente. En esa descomposición social hay unos niveles de homicidios, niveles de alcoholismo, niveles de violencia familiar, niveles de ataques a distintos grupos que no se conocían. No es que no se conocieran nunca, pero ciertamente no se conocieron en los 30 años en que la situación económica de Puerto Rico fue mejorando, también artificialmente, sacando puertorriqueños de aquí. Pero ahora estos niveles de descomposición social crean en el equilibrio artificial que existe en la economía, la descomposición social crea, me parece a mí, un sentido de asfixia. Y ese sentido de asfixia lo sentimos los puertorriqueños de todas las clases sociales. Y ese sentido de asfixia puede llevar a que se trate de conseguir algunos cambios. Sin embargo, la misma situación económica empuja a que no se hagan cambios.